Hermanos, buenos días. Estoy muy contento de verles a todos, tanto a los que nos visitan como a nuestros hermanos y contento también por esta ocasión que se me brinda para poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El estudio que vamos a considerar se divide en dos partes. En la primera, que es la que vamos a ver hoy, trata de cómo por un pecado se puede iniciar un proceso de decadencia espiritual. Para ello me van a permitir que lo exponga partiendo de una analogía con un tema que conozco, y para guiarles por donde vamos a ir, decir que iniciaremos en Génesis, donde empieza y se activa ese resorte que nos lleva a ese pecado, que es el que nos lleva a esa decadencia espiritual. Considerando lo bueno y perfecto de cómo Dios lo creó todo y cómo la desobediencia del hombre hizo que todo se corrompiera. De ahí pasaremos a nuestro texto, donde podremos ver a la luz de la palabra cómo se desencadena un proceso de deterioro espiritual. Y luego, en la segunda parte, si puede ser el próximo domingo con la ayuda del Señor, ¿no es así, Rodrigo? Veremos cuáles fueron las consecuencias de ese deterioro espiritual y extraeremos enseñanzas prácticas para evitar que eso ocurra. Bueno, pues nos vamos a ir a Génesis, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 27 al 29. Dice así la palabra de Dios: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29, versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. La palabra de Dios es clara, y en este versículo 29 leemos que en el estado original en el que Dios nos creó, nuestro sustento, los alimentos que íbamos a comer, serían toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. A continuación leemos en los versículos 30 y 31, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después, en Génesis capítulo 3, se nos relata la desobediencia del hombre y la caída en pecado. Dice así: pero la serpiente era astuta. Empieza diciendo este tercer capítulo. Y después dice: con que Dios ha dicho. Astutamente la serpiente cuestiona lo que Dios dijo y crea la duda. Y en la segunda mitad del versículo 5 leemos: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pues sí, era bueno, tal y como Dios lo creó, en gran manera, además. Hemos leído en el versículo 31 del capítulo anterior, pero sigue diciendo el versículo 6, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. La mujer vio con sus ojos, codició y comió. Decidió por ella misma desobedecer lo que Dios les había dicho. En el versículo 3 del capítulo 3 leemos: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esta desobediencia y la caída en el pecado alteró toda la creación, como se nos relata en este capítulo 3. Dios maldijo la tierra y expulsó a nuestros primeros padres del huerto. Pero quedémonos con esta idea: Dios es el creador de todo, de nuestra vida y todo lo que necesitamos para nuestro sustento, todo lo material, y también es el creador de nuestra alma, y también nos ha dejado el sustento para nuestra vida espiritual, su palabra.
Dios nos creó, a su imagen nos creó, nos bendijo y nos dio unos mandamientos: fructificad y multiplicaos. Y creó también los alimentos para nuestro sustento. En su bondad y sabiduría quiso Dios dotarnos con los sentidos, como es el gusto, para que el acto de alimentarnos, comer, fuera un deleite y así poder disfrutar de toda la variedad de frutas, verduras, carnes, pescados, panes, etc. El Señor creó los alimentos y los hizo dotándolos de una protección natural según su especie. Los creó con piel, escamas, cáscaras, conchas y otras barreras externas propias de cada uno. Estas barreras, aparte de cumplir una función física, también actúa de protección frente a agentes externos que pueden llegar a su interior. Así es que todo esto que el Señor creó para que nos alimentáramos, en restauración lo conocemos como materia prima, los productos, y hasta llegar a convertirla en los nutrientes que hacen que nuestro organismo funcione, hay todo un proceso. La manipulación de esta materia prima para convertirla en manjares ha de ser la correcta, y para ello se establecen guías de buenas prácticas de higiene, para que lleguen en óptimas condiciones de salubridad a aquellos que la van a consumir. Creo que algunos estamos familiarizados con estas prácticas, pero cuando estas buenas prácticas se relajan o se abandonan, recordemos que Dios creó los alimentos con aquellas barreras que los protegían, pero ahora en el proceso de manipulación aquellas barreras ya no están. Y aquellos agentes que pretendían llegar a su interior están presentes, están al acecho. Algo tan natural como un estornudo puede provocar una intoxicación alimentaria. Si un manipulador porta microorganismos patógenos en su cuerpo, aunque éste no presente síntomas, si descuida estas buenas prácticas y estornuda sobre los alimentos, puede trasladar los microorganismos a la comida. O el agua, cuando no contiene la adecuada concentración de cloro que garantice la ausencia de microorganismos patógenos, también es una vía de contaminación. Estos son solo dos ejemplos, pero existen muchos más factores que pueden hacer que los alimentos se contaminen. Y cuando esto sucede, se inicia un proceso de deterioro que va siendo más patente con el paso del tiempo. No hace falta haber trabajado en colectividades donde se elaboran comidas para conocer lo que esto provoca. Todos hemos visto alguna vez el resultado de este proceso, en alguna fruta, alguna verdura, y es aún peor en carnes y pescados, y sabemos que es algo realmente desagradable, es algo que acaba totalmente corrompido. Vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 23 al 25, donde leemos: versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la prueba de Dios que vive y permanece, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sabemos por la palabra, por el Evangelio que nos ha sido anunciado, que la sangre de Cristo nos libra del poder de condenación del pecado. Pero el pecado sigue morando en nosotros, y cuando descuidamos la obediencia a los mandamientos del Señor, cuando no hacemos el debido uso de los medios de gracia, la guía del Espíritu Santo, nuestra comunión con Cristo se enfría. Cuando no hacemos uso de esta guía de buenas prácticas, al igual que hemos visto cómo se inicia un proceso de corrupción en los alimentos, puede ocurrir en nuestras almas. Y esto es lo que vamos a considerar a la luz de la palabra, yéndonos al libro de Ezequiel, capítulo 16, en sus versículos 49 y 50, donde leemos, versículo 49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, versículo 50, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. En el capítulo 16 del libro
de Ezequiel nos habla de la infidelidad de Jerusalén. Y en el versículo 2 de este capítulo, Dios manda a Ezequiel que notifique sus abominaciones a Jerusalén. Y eran de tal magnitud que, como dice en el versículo 48, ni siquiera en Sodoma habían sido hechas. ¿Pero qué pasó en Sodoma? ¿Qué fue lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra para que Dios enviara unos ángeles para que se llevaran de allí a Lot y a su familia y Dios ejecutara su juicio sobre aquellas ciudades? Pues lo que sucedió es que aquellas personas se fueron apartando progresivamente de Dios y fueron descendiendo cada vez más en su maldad y en sus pecados, hasta que Dios, que es santo, puso fin enviando su juicio. Cuando Ezequiel describe todo este proceso de deterioro espiritual, estaba viviendo en el exilio, había sido arrancado de Judá. Y lo que les está diciendo es que si no se arrepienten y se vuelven a Dios, las consecuencias vendrían a ser fatales, ya que la forma en que estaban viviendo era como lo hacían en Sodoma y Gomorra y en algunos casos incluso peor. Este pueblo definitivamente había abandonado toda guía de buenas prácticas. Habían abandonado todo lo que Dios nos enseña acerca de cómo hemos de vivir, y el proceso de corrupción de sus almas los llevó a cometer pecados abominables en contra de Dios. Volvamos un momento a Génesis capítulo 1 y al versículo 26, donde leemos: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó a su imagen, para que, cumpliendo su voluntad, reflejemos su imagen y manifestáramos su gloria. Leemos también que nos hizo conforme a su semejanza. La palabra semejanza aquí tiene que ver con el comportamiento. Lo importante aquí es lo que proyecta nuestro vivir diario, el resultado de lo que hacemos y si lo que hacemos realmente está alineado con la voluntad de Dios para con nosotros. Esta palabra, semejanza, relativa al comportamiento, nos está diciendo que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hablar, y en definitiva, que tenemos que actuar en conformidad a los buenos propósitos de Dios. Ese es nuestro llamado, a la obediencia. Recordemos que lo que hemos leído acerca de la caída de nuestros primeros padres en el pecado fue la desobediencia a Dios. Entonces, aquellos a quienes el ministerio de Cristo nos ha sido dado, a los que ya no vivimos según la carne, sino por el Espíritu Santo, esta semejanza debe verse por nuestra obediencia a Cristo, a sus mandamientos y a nuestro comportamiento en su iglesia, que es su cuerpo. Con un corazón sincero, cuando tenemos ese corazón, somos obedientes a sus mandamientos, que no son gravosos, entonces podremos mostrar su semejanza y revelaremos su carácter misericordioso, manifestando su gloria. Está claro, ¿verdad?, que en Sodoma y Gomorra no estaban viviendo así. Y tampoco en Judá ni en Jerusalén, según lo que nos cuenta la Escritura en este libro de Ezequiel. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Hemos abandonado las buenas prácticas? ¿Estamos en comunión con Cristo? ¿Oramos? ¿Leemos la Biblia cada día? ¿Meditamos y damos gracias por las bendiciones de Cristo que son renovadas cada mañana? ¿Consideramos su fidelidad, su paciencia y longanimidad? Seamos sensibles a las obras de piedad que el Señor pone delante nuestra. Hagamos uso de los medios de gracia, sigamos esas buenas prácticas. Porque si no estamos viviendo así, al igual que aquellos agentes externos contaminan los alimentos, el pecado puede contaminar nuestras almas. El pecado yace a la puerta, porque también anda al acecho. Y en nuestro texto, lo que el profeta Ezequiel está notificando a Judá, por mandato del Señor, no es que el pecado esté al acecho, es que en su maldad sus pecados han llegado a tal hondura que ni siquiera en Sodoma habían llegado. En Sodoma habían llevado el pecado de la inmoralidad sexual al extremo y lo habían hecho de manera progresiva. Esta decadencia espiritual, este deterioro moral y alejamiento de Dios había hecho, en primer lugar,
lo habían hecho en primer lugar por su soberbia. Ellos decidían lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era justo y lo que no lo era, no conforme a lo que Dios dice, no según lo que Dios dice que es lo correcto o lo incorrecto, sino que yo sé lo que tengo que hacer y puedo decidir por mí mismo. Puedo decidir por mí mismo. Y entonces llega la serpiente y dice, ¿con qué Dios ha dicho? Y nos ofrece una manzana. Y como nosotros ya sabemos decidir lo que es bueno o malo, justo o injusto, correcto o incorrecto, vemos con nuestros ojos que es bueno para comer. Codiciamos y lo comemos. Cuidado con lo que vemos. Nos pueden ofrecer guacamole y lo que realmente nos están dando es wasabi. Y es bastante desagradable, ¿eh? El ojo nos engaña. El ojo nos puede engañar, es así, aunque el ojo lo que realmente manifiesta es lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos guiándonos por lo que Dios dice en su palabra, que es bueno? ¿O nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer? Eso fue lo que la serpiente dijo mintiendo. No pasa nada porque comáis del fruto prohibido. Vais a ser como Dios. Sabréis lo que está bien y lo que está mal por vosotros mismos. Ahí nos enseña Ezequiel que comienza el proceso de decadencia moral y espiritual, cuando por nuestra soberbia abandonamos la verdad de Dios y decidimos por nosotros mismos. A continuación nos habla de la saciedad de pan, que al contrario de la soberbia no tiene por qué ser un pecado. De hecho, oramos a nuestro Padre Celestial para que nos conceda el pan nuestro de cada día. Oramos para pedir todo lo que necesitamos para nuestro sustento, todo lo material que nos hace falta. Pero aquí la saciedad de pan se presenta justo después de la soberbia y en el versículo 50 leemos, y se llenaron de soberbia. Y ahí está el problema. Cuando ya decidimos lo que está bien y lo que está mal, porque estamos llenos de soberbia, el siguiente paso de este proceso de deterioro es que yo decido que las bendiciones de Dios son mis pertenencias, son mis bienes materiales y estos bienes van ganando terreno en nuestro corazón. Y empezamos a tomar decisiones de acuerdo a nuestras posesiones. Luego ocurre lo que el Señor nos enseña en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Ahí nos habla del rico insensato. En esta parábola el Señor nos advierte acerca de poner nuestro corazón en los bienes materiales. Y nos cuenta que un hombre ese año tuvo una cosecha excelente. Fue tan buena la cosecha que no cabía en sus graneros. Y pensó en derribarlos para hacer unos mayores. Se deleitaba en lo feliz que iba a ser en el futuro, disfrutando de sus bienes. Su mente y su corazón se tornaron hacia sus bienes materiales. Y en el versículo 19 leemos, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Cuando uno ya sabe lo que está bien, lo que está mal, y a continuación uno es saciado de pan, esto es lo que dice a su alma. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estos no son los frutos del Espíritu que nos llevan a la santidad, ¿verdad? Después en el versículo 20 leemos, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La saciedad de pan, los bienes materiales han pedido tu alma. Necio, tú crees que posees esas riquezas, pero esas riquezas son las que te poseen a ti. Desde ese momento tú crees que vas a ser feliz con la abundancia de bienes, con la saciedad de pan. Pero son esos bienes los que arrastran tu corazón, te han hecho perder tu alma. Preguntémonos, ¿dónde queremos tener nuestros bienes? ¿En qué graneros? Un poco más adelante, en Lucas 16, en el versículo 25, se nos habla del rico y Lázaro. Y podemos leer así. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado.
Recientemente, durante la visita de Pepe y su esposa Damaris, en una sobremesa tuvimos ocasión, junto con más hermanos, de profundizar en la enseñanza que nos dejó nuestro Señor en Lucas 16, en la parábola del mayordomo infiel, donde este hombre, el mayordomo infiel, es llamado por su amo y le comunica que debe abandonar su puesto por haber sido infiel a su cargo. Entonces, haciendo uso de su sagacidad, desarrolla un plan para ser recibido en un futuro en la casa de otros señores. En Lucas 16, versículo 8, leemos: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las ganancias injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Las riquezas injustas, los bienes materiales son, no son del reino de Dios, son de este mundo, y aquí se van a quedar. Las bendiciones materiales que el Señor nos concede hemos de administrarlas para que nuestro vivir refleje que estamos hechos a semejanza de Dios, para ganar amigos, y no para este mundo, sino para Cristo, mirando con una perspectiva del reino de Dios y su justicia, para ser recibidos no en las casas de los ricos, sino en las moradas eternas. No dejemos que la saciedad de pan, de posesiones, de bienes materiales llene nuestro corazón de afanes. Cuando eso ocurre, cuando se llega a la conclusión de que lo importante es lo material, que esto es nuestro y aquello también, son los bienes los que acaban poseyéndonos a nosotros, y eso hace que sigamos cayendo. Seguir en deterioro moral y espiritual al que conduce la soberbia y la saciedad de pan. Podemos tener esa falsa sensación de seguridad que tenía el hombre con su buena cosecha, sentirnos muy satisfechos de nosotros mismos, orgullosos de todo lo que hemos conseguido, con nuestro futuro asegurado, y el Señor nos dice: necio, los bienes han reclamado tu alma y tú se la has entregado. Pues sí, así sucede cuando empezamos a creer que sabemos lo que está bien y lo que está mal, y damos la espalda a lo que Dios dice en su palabra, decidimos hacer nuestra voluntad, y el paso siguiente es que pensamos que ejercemos control sobre nuestras posesiones, y eso nos hace felices. Nos hace felices ver cómo nuestros bienes crecen. La avaricia nos hace felices y no nos percatamos de que la avaricia se está apoderando de nuestras almas. Los bienes materiales nos están convirtiendo en sus esclavos. Y el proceso avanza, al igual que un alimento contaminado en el cual cada 20 minutos se va doblando el número de bacterias hasta llegar a millones, corrompiéndolo totalmente. Así puede ocurrir también en nuestras almas. Es algo progresivo. ¿Y qué viene después? Cuando ya decidimos por nosotros mismos, sabemos lo correcto y lo incorrecto, y nuestra felicidad se basa en nuestras posesiones terrenales, se pasa a la abundancia de ociosidad. Sí, cuando las decisiones morales las tomamos nosotros, al margen de Dios, y todo lo material es nuestro, también consideramos que el tiempo que el Señor nos concede para hacer su voluntad es nuestro también. Y como es nuestro y sabemos lo que tenemos que hacer en todo momento, y tenemos saciedad de paz, no queremos que nadie nos diga cómo administrar el tiempo, ya que es nuestro, y cuanto más mejor. Tiempo libre, tiempo para nuestro ocio. Gracias a la tecnología, en la actualidad deberíamos tener tiempo para todo. El tiempo debería sobrarnos. Tenemos medios de transporte más rápidos que nunca. Todo tipo de aparatos que nos ayudan en las tareas. Y sin embargo, parece que nunca tenemos tiempo. Cuando la industria del turismo empezó a crecer de manera rápida, comenzaron a venir extranjeros a cubrir puestos en los que se requería el idioma de los huéspedes, como guías, recepcionistas, etc. Y venían principalmente de países donde la reforma había prosperado. Tenían otra noción del tiempo y del trabajo. Y decían: no entiendo, los españoles siempre vais con prisa, pero siempre llegáis tarde. Así es,
cuando administramos el tiempo que el Señor nos concede en este mundo, no para buscar hacer su voluntad, sino la nuestra, creyendo que el tiempo es nuestro, llega la abundancia de ociosidad. Y solo hace falta echar una ojeada a nuestro alrededor para ver que esto es así. Y es que cuando queremos administrar el tiempo, sin buscar la sabiduría en la palabra de Dios, queremos hacer tantas cosas que no es posible cumplirlas. Y entramos en un bucle que nos lleva a dilapidar el tiempo de manera necia. Creemos que tenemos el control, pero no es así. Creemos que sabemos siempre lo que tenemos que hacer, pero lo que va sucediendo es que la pérdida del tiempo va haciendo que la gente se sienta frustrada. Y mirando a nuestro alrededor vemos lo que esa frustración trae, ¿verdad? Trae angustia, trae depresión, tratamientos ansiolíticos y mucho peor. Vemos continuamente gente de aquí para allá, corriendo, afanados, que no tienen tiempo para nada. Y como se dice ahora, es que no me da la vida. Y el proceso sigue. Creemos saber discernir entre lo bueno y lo malo, pero es más que evidente que no es así. Creemos que ejercemos señorío sobre las cosas y las cosas nos poseen a nosotros. Pensamos hacer muchas cosas cuando creemos que tenemos el tiempo bajo nuestro control, y la realidad es que no tenemos tiempo para nada. No nos da la vida, ¿verdad? Ahí es donde nos puede llevar este proceso de decadencia espiritual. Pero recordemos lo que hemos leído. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículos 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Recuerden eso, recuerden cómo hemos de venir a la palabra. Porque ahí es donde nos puede llevar este proceso de decadencia espiritual. Hermanos, honremos a Dios en nuestras vidas, porque es para lo que fuimos creados. Para reflejar que estamos hechos a semejanza suya y para manifestar su gloria. En toda la palabra nos lo dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Las crónicas, los profetas. Los salmos nos hablan de cómo toda la creación glorifica a Dios. Los cielos, los montes, el sol y la luna y las estrellas, todo el universo. Todo lo que ha sido hecho fue hecho para darle gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando consumó su obra de redención en la cruz, rasgó el velo que nos separaba de Dios, fue quitado, y nos hizo partícipes del poder de transformación de su Santo Espíritu. Y ahora, por medio del liderazgo del Espíritu Santo, por su ministerio y haciendo uso de las buenas prácticas de los medios de gracia, podemos estar aquí congregados, adorando al Señor de la gloria, alabándolo. Porque Él lo merece, porque Él es santo y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Pues hasta ahí, hermanos, esta primera parte de este estudio, y espero que el Señor nos ayude a meditar estas cosas y que nos aleje de esa decadencia espiritual.